entre mayo y octubre de 1879, las aguas del Pacífico, desde el Callao hasta las costas desérticas de Iquique, no pertenecían a nación alguna. Pertenecían a un fantasma. Un espectro de hierro y humo que se materializaba entre la niebla costera para luego desvanecerse, dejando tras de sí los restos humeantes de la logística chilena y una estela de humillación que carcomía el alma de Santiago. En el puente de mando del monitor Huáscar, el contraalmirante Miguel Grau Seminario observa a través de su catalejo. El océano es un lienzo gris y agitado bajo el cielo plomizo. A su lado, la corbeta Unión navega como una sombra leal. Juntos, son la única y desesperada daga del Perú apuntando al corazón de la invasión enemiga. 6 meses de correrías legendarias han convertido al Huáscar en un mito. 6 meses de paralizar el desembarco de un ejército entero, de cortar cables telegráficos, de bombardear puertos y de capturar transportes. Grau sonríe, pero es una sonrisa teñida de melancolía y de un conocimiento profundo y amargo de la realidad. Sus hidrófonos son los ojos de sus vigías, y sus torpedos Lai, aún experimentales, son una promesa incierta. Lo que Grau sabe, lo que cada uno de los 200 hombres a bordo del monitor sabe, es que son una anomalía. Un desafío a la lógica de la guerra. Pero lo que Grau no sabe, lo que ningún oficial peruano en la costa del Pacífico puede saber todavía, es que a cientos de millas al sur, en el puerto de Valparaíso, el tablero de juego está siendo redibujado. Allí, anclados y cubiertos por un velo de secretismo, los 2 buques más poderosos de la escuadra chilena, los blindados Cochrane y Blanco Encalada, están sufriendo una metamorfosis. Una transformación tecnológica que los convertirá en depredadores perfectos, dotados de una nueva velocidad y un poder de fuego que hará que el blindaje del Huáscar parezca de papel. Durante los próximos meses, lo que la historia peruana recordará con una mezcla de orgullo y doloroso sacrificio, culminará en un combate que sellará el destino del mar. La batalla de Angamos no terminará la guerra, pero sí el terror del Huáscar. Los números contaban una historia de audacia casi demencial. En 6 meses, el Huáscar, un monitor diseñado para la defensa costera, había hundido la corbeta chilena Esmeralda en Iquique, en un acto de pericia y coraje que asombró al mundo. Había capturado transportes vitales, el más infame de ellos, el Rímac, con un regimiento de carabineros a bordo, sus caballos, armas y correspondencia. 150.000 toneladas de suministros chilenos y la moral de una nación se habían ido a pique o habían sido desviadas por la acción de un solo buque. La crisis política en Santiago era total. El alto mando naval chileno fue destituido en un acto de vergüenza nacional. El presidente Aníbal Pinto, en un despacho que resonaría en la historia, diría: un solo buque mantiene en jaque a toda nuestra escuadra. Mientras el Huáscar subsista, nuestro dominio del mar es una ilusión. El almirante Juan Williams Rebolledo, el arquitecto de la estrategia chilena, había fracasado. El nuevo comandante de la escuadra chilena, el almirante Galvarino Riveros, un hombre pragmático y metódico, ha perfeccionado la única táctica posible contra un enemigo tan elusivo y brillante: la aniquilación por superioridad. Chile no podía igualar el genio de Grau, pero podía superarlo en máquinas. La nueva estrategia no se basaría en duelos de honor, sino en una cacería implacable. Se reunirían todos los buques disponibles, se dividirían en escuadras y patrullarían cada milla de costa conocida. El objetivo no era enfrentarse al Huáscar, era atraparlo. Para octubre de 1879, Riveros tiene a su disposición una escuadra formidable, con los blindados gemelos como punta de lanza. La producción de la guerra industrial, financiada por capitales británicos, excedía con creces la capacidad del Perú. Los astilleros chilenos no construían nuevos barcos, pero los modernizaban con una eficiencia aterradora. La matemática era simple y desoladora. El Perú estaba perdiendo la guerra en el mar, aunque el heroísmo del Huáscar lo ocultara. Pero a principios de octubre de 1879, todo comienza a cambiar. El blindado almirante Cochrane es el epítome de la nueva era. Junto a su gemelo, el Blanco Encalada, representa un salto tecnológico que el Huáscar, una década más antiguo, no puede igualar. Desplazan 3.500 toneladas, portan 6 cañones Armstrong de 9 pulgadas en una batería central blindada y navegan a 12 nudos en teoría. Su vulnerabilidad había sido la velocidad. Durante meses, el Huáscar, con sus 11 nudos teóricos, siempre había podido escapar. Pero en Valparaíso, algo crucial ha sucedido. El capitán Juan José Latorre, comandante del Cochrane, ha supervisado personalmente la limpieza de fondos. Durante semanas, los buques estuvieron en dique seco. Cientos de operarios, con rasquetas y cepillos de alambre, arrancaron cada centímetro de algas,
percebes y moluscos adheridos a los cascos. Cada fragmento de vida marina era un ancla invisible que robaba velocidad. Ahora, con los cascos lisos como el cristal y las calderas puestas a punto por ingenieros ingleses, los blindados chilenos pueden alcanzar casi 13 nudos. Son más rápidos que el Huáscar. La jaula se ha vuelto más veloz que el pájaro. No es un buque capital grandioso, es demasiado pequeño para enfrentarse a los acorazados europeos. Pero para cazar al Huáscar, el Cochrane es perfecto. El almirante Riveros, a bordo de su buque insignia, el Blanco Encalada, estudia los informes de inteligencia. El Huáscar y la Unión han sido vistos zarpando de Arica, probablemente en dirección norte. La red de espías chilenos en cada puerto informa de cada movimiento. Riveros ha diseñado una trampa, un corralito naval. Su escuadra se dividirá en dos. La primera división, bajo su mando directo, con el Blanco Encalada, la corbeta O'Higgins y el transporte Loa, navegará pegada a la costa. La segunda división, comandada por La Torre, con el Cochrane, la corbeta Covadonga y el transporte Matías Cousiño, navegará 30 millas mar adentro. Patrullarán en direcciones opuestas. Tarde o temprano, el Huáscar, en su ruta entre Arica e Iquique, se toparía con una de las dos divisiones. Si intentaba escapar hacia el mar, se encontraría con la otra. No había escapatoria. Lo que hace que la escuadra chilena sea revolucionaria no es solo su nueva velocidad, es el armamento en sus baterías. Cada cañón Armstrong de 250 libras ha sido dotado con proyectiles Palliser. Una munición de punta endurecida, diseñada específicamente para perforar blindajes. Ya no rebotarían inofensivamente en las planchas de hierro del monitor peruano. Cada impacto sería una herida profunda, capaz de penetrar las 4 o 5 pulgadas de coraza del Huáscar. La combinación es letal. Detección por cerco estratégico, velocidad superior para cerrar la distancia y armamento capaz de destruir la única defensa del enemigo. A las 3:30 horas del 8 de octubre, el vigía del Huáscar, navegando hacia el norte cerca de Punta Angamos, avista 3 humos al noroeste. El contraalmirante Grau es notificado de inmediato. En la penumbra del amanecer, identifica los buques, son el Blanco Encalada, la O'Higgins y la Covadonga. La primera mandíbula de la trampa. Grau, consciente de la inferioridad de su nave, no duda. Ordena virar hacia el suroeste, buscando escapar mar adentro, confiando en la velocidad que tantas veces le ha salvado. La corbeta Unión, mucho más rápida, recibe la orden de escapar a toda máquina, una orden que salvará al buque pero dejará al Huáscar completamente solo. En cualquier enfrentamiento anterior, esta maniobra habría sido suficiente. Pero esta vez es diferente. Los buques chilenos mantienen el ritmo, incluso parecen acortar distancias. El corazón de Grau se oprime con una terrible certeza. Algo fundamental ha cambiado. Mientras el Huáscar fuerza sus calderas, arrojando un denso humo negro que delata su posición, Grau y sus oficiales ven con creciente alarma como el enemigo no cede terreno. Entonces, desde la bruma del horizonte, hacia el este, aparecen otros 3 humos. 3 siluetas que se perfilan contra el sol naciente. Son el Cochrane, el Loa y el Matías Cousiño. La segunda mandíbula de la trampa se ha cerrado. El Huáscar está rodeado. El océano, que había sido su refugio y su campo de caza, se ha convertido en un callejón sin salida. En el puente del Cochrane, el capitán La Torre grita el zafarrancho de combate, pero es una formalidad. Sus hombres llevan horas en sus puestos, con los cañones cargados y la tensión a flor de piel. Ve al Huáscar virar desesperadamente, intentando encontrar una brecha inexistente. El juego del gato y el ratón ha terminado. Comienza la matanza. Grau, comprendiendo que la huida es imposible, toma la única decisión que su honor le permite. Vira hacia el buque más cercano y poderoso, el Cochrane, y ordena abrir fuego, intentando espolonearlo en un último y desesperado acto de desafío. El rugido del cañón de 300 libras de la torre Coles del Huáscar retumba sobre el océano. El proyectil rebota inofensivamente en el blindaje de 6 pulgadas del Cochrane. La respuesta chilena es inmediata y devastadora. La torre, a 2.000 metros de distancia, ordena fuego. Un proyectil Palliser de 250 libras impacta en el casco del Huáscar, justo por encima de la línea de flotación. El sonido no es una explosión, es un lamento de metal torturado. La plancha de hierro de 4 pulgadas y media se agrieta, se deforma y es perforada. Astillas de metal y madera vuelan por el interior, hiriendo a varios tripulantes. El Huáscar comienza a perder velocidad.
Otro impacto, esta vez en la torre de artillería, atasca su mecanismo de rotación. Sus cañones quedan apuntando en una dirección inútil. El monitor peruano, el cazador legendario, está herido, ciego y cojo. Pero no se rinde. Grau, impasible en el puente de mando, sigue dando órdenes, buscando cualquier ángulo, cualquier oportunidad para usar su espolón. A las 9:40 horas, una granada del Cochrane impacta de lleno en la torre de mando. La explosión es cataclísmica. Una bola de fuego y metralla desintegra la estructura. El contraalmirante Miguel Grau Seminario y su ayudante, el teniente Diego Ferré, mueren en el acto. La leyenda es aniquilada por la física de un proyectil moderno. El mando recae en el segundo comandante, el capitán de corbeta Elías Aguirre. Este, al ver el desastre en el puente, grita: "El almirante ha muerto". Viva el Perú, y corre a tomar el mando desde la torre de artillería. Su liderazgo dura apenas 10 minutos. Otro proyectil penetra la torre y lo mata instantáneamente. El mando pasa al teniente primero Melitón Rodríguez. Muere. Luego al teniente Pedro Garrison. Este, al encontrar a casi toda la oficialidad muerta o herida y el buque ingobernable, con el timón destrozado y en llamas, toma la última decisión honorable: ordena abrir las válvulas para hundir el barco antes de que sea capturado. Pero es demasiado tarde. El fuego de los blindados chilenos, ahora a quemarropa, ha cesado. Botes con marinos chilenos armados se aproximan y abordan el buque destrozado. A las 10:55, la bandera peruana es arriada del Huáscar. De sus 204 tripulantes, 64 han muerto. Es el fin. Durante las siguientes horas, los ingenieros chilenos logran controlar las inundaciones y apagar los incendios. El fantasma del Pacífico, el terror de Chile, es ahora su más preciado trofeo de guerra. El almirante Riveros, leyendo los informes de la batalla en su cuartel general flotante, comprende la magnitud de la victoria. El dominio del mar es ahora absoluto. El camino para la invasión terrestre del Perú está despejado. Pero cuando lee los testimonios de los sobrevivientes peruanos, una frase se repite: "No lo vimos venir". Era más rápido. Riveros entiende que algo fundamental ha cambiado. La superioridad naval chilena ya no es solo numérica, es tecnológica. Han aprendido a ver en la niebla de la guerra con la claridad de la estrategia y la velocidad. El 8 de octubre de 1879, Riveros, en su parte oficial, no exalta el heroísmo, sino la eficacia. El enemigo ha perdido su capacidad de sorpresa. Sus buques no pueden escapar de nuestra persecución. Hemos cerrado el mar. Esta declaración marca el fin de la guerra naval tal como se había practicado durante 6 meses. El Huáscar no puede cazar mientras es la presa. Su única ventaja, la audacia de su comandante, ha sido neutralizada por la velocidad de sus enemigos. La trampa está cerrada. Angamos fue solo el final. El Cochrane, el Blanco Encalada y el resto de la escuadra chilena ahora patrullan el Pacífico sin oposición. Cada uno representa una red de vigilancia que cubre miles de millas cuadradas de océano. El Huáscar, que una vez fue un cazador invisible, se había convertido en una presa rastreada. El 11 de octubre, las noticias llegan a Lima. La incredulidad inicial da paso a un duelo nacional. Grau, el héroe invicto, el caballero de los mares, ha caído. El Huáscar, el símbolo de la resistencia, ha sido capturado. El golpe psicológico es devastador. No es solo una derrota militar, es la muerte de la esperanza. El 20 de octubre, el Huáscar, preparado someramente y con la bandera chilena ondeando en su mástil, entra en el puerto de Valparaíso. La multitud estalla en un júbilo delirante. El trofeo más grande de la guerra ha llegado a casa. Pero no es solo la velocidad o los proyectiles Palliser. Los chilenos han desplegado otra tecnología que complementa su poder naval, una organización logística superior. Sus buques carboneros, como el Matías Cousiño, siguen a la flota, permitiéndoles operar indefinidamente lejos de sus bases. El Perú, en cambio, depende de puertos que son constantemente bloqueados. Un Huáscar que no puede recargar carbón, un buque con una tripulación exhausta tras meses de campaña ininterrumpida, sigue siendo formidable, pero su resistencia tiene un límite. El 8 de octubre, ese límite se alcanzó. El Huáscar, con sus calderas forzadas y su casco sucio tras meses sin mantenimiento, no se enfrentó a 2 blindados en su mejor momento, se enfrentó a todo un sistema industrial y logístico diseñado para aplastarlo.
La superioridad tecnológica y numérica había creado una onda de choque estratégica que comprimió el espacio de maniobra del monitor hasta hacerlo implosionar. Al final de octubre de 1879, los números son catastróficos para el Perú. El control del mar está perdido. La invasión de Tarapacá es inminente. La guerra entra en su fase más sangrienta y terrestre. De todos los buques peruanos que iniciaron la guerra, solo la corbeta Unión y un par de monitores fluviales obsoletos permanecen. La pérdida de oficiales navales experimentados es devastadora. Hombres como Grau, Aguirre, Ferré, son irreemplazables. Representaban la columna vertebral de la Marina de Guerra del Perú. En contraste, las pérdidas chilenas en el mar después de Angamos son casi nulas. La ecuación matemática que se había mantenido en un precario equilibrio gracias al genio de un hombre, se había invertido en una sola mañana. El 24 de octubre de 1879, el gobierno peruano emite la orden más impactante de su historia naval. Ordena a la Unión y a los buques restantes que eviten todo combate con la escuadra enemiga y se dediquen a misiones de transporte o a romper el bloqueo cuando sea posible. La ofensiva naval peruana, la campaña que casi estranguló la invasión chilena, termina abruptamente. La orden admite la derrota en el mar. Las pérdidas se han vuelto insostenibles. Los buques peruanos no pueden operar eficazmente contra una escuadra que posee blindados más rápidos y mejor armados. Esta orden representa más que una táctica, representa el reconocimiento de que el Perú ha perdido la primacía tecnológica en un dominio de la guerra que había disputado heroicamente. Los blindados chilenos, construidos en astilleros británicos, no son solo una nueva arma, son una categoría completamente nueva de capacidad naval que el Perú no puede igualar. La capacidad industrial de Chile, respaldada por su estabilidad política y su crédito internacional, alcanza niveles que los planificadores peruanos, sumidos en crisis internas, consideraban imposibles. El astillero de Valparaíso puede mantener, reparar y modernizar una flota. El del Callao apenas puede mantener los buques a flote. Grau mismo lo había escrito en sus cartas: no podemos competir con sus recursos. No solo tienen más barcos que los que podemos hundir. Tienen barcos específicamente diseñados para cazarnos. Cada uno de sus blindados lleva 6 cañones capaces de perforar nuestra coraza. Nosotros tenemos 2 en la torre. Estamos superados en número y en potencia de fuego, incluso en medio de nuestro propio océano. La tecnología de los proyectiles continúa evolucionando. Los cañones de retrocarga reemplazan a los de avancarga. Las máquinas de vapor de triple expansión aumentan aún más la velocidad y la eficiencia. El mundo naval está cambiando a una velocidad vertiginosa, y el Perú se ha quedado atrás. Un oficial peruano capturado en Angamos, interrogado más tarde, describiría su experiencia en esos últimos meses. Ya no era una guerra, era una cacería. Ellos eran los cazadores, nosotros los animales acorralados. Cada vez que zarpábamos, sabíamos que podíamos ser detectados. Cada columna de humo en el horizonte causaba pánico. El terror no venía de morir en batalla, venía de ser cazado por algo que no podías ver venir a tiempo, algo de lo que no podías escapar, algo contra lo que no podías luchar en igualdad de condiciones. Era un terror matemático. Las tácticas de la escuadra chilena se vuelven sistemáticas y letales. El almirante Riveros desarrolla lo que llama operaciones de dominio y bloqueo. La flota se divide, una parte bloquea los puertos principales mientras grupos de caza y destrucción patrullan las rutas marítimas. Cuando un espía informa de un movimiento, los buques más rápidos convergen en la posición. Si el buque peruano intenta huir, otros buques le cortan la retirada. Se enfrentan a un dilema imposible. En mar abierto, la velocidad superior de los blindados chilenos los alcanza. Cerca de la costa, se arriesgan a quedar atrapados. No pueden escapar porque el enemigo es más rápido. No pueden luchar porque su armamento es abrumador. Solo pueden rendirse o morir. Las estadísticas desde Angamos hasta el final de la guerra cuentan la historia de una armada peruana colapsada. En los siguientes años, la corbeta Unión sería hundida por su propia tripulación para evitar su captura, y el resto de la flota sería destruido o capturado. Más de la mitad de los oficiales navales peruanos morirían en combate. Una tasa de mortalidad altísima. En contraste, las pérdidas de transportes chilenos caen dramáticamente. Para 1880, el flujo de soldados y suministros hacia el Perú es ininterrumpido. Las rutas marítimas que habían sido cementerios se vuelven seguras. Los blindados chilenos no solo protegen sus líneas, cazan agresivamente. Estos grupos no esperan a que los buques peruanos ataquen.
Buscan proactivamente cualquier señal de actividad. El Cochrane se convierte en el buque más exitoso, acreditado con la destrucción o captura de múltiples naves peruanas. El Blanco Encalada se convierte en el símbolo del dominio naval chileno. Colectivamente, la escuadra chilena asegura una victoria que habría sido imposible sin la aniquilación previa de la amenaza del Huáscar. El interrogatorio de prisioneros peruanos proporciona información sobre el impacto psicológico. Un tripulante del Huáscar, capturado en Angamos, dice a sus interrogadores, ya no era una guerra, era una cacería. Ellos eran los cazadores, nosotros los animales acorralados. Cada noche, forzando las calderas, sabíamos que podíamos ser vistos desde lejos. Cada sonido de las máquinas de un buque no identificado causaba pánico. El terror no venía de morir en batalla, venía de ser cazado por algo que no podías ver, no podías oír a tiempo, contra lo que no podías luchar. El almirante Grau, en una de sus últimas cartas, escribe en su diario de campaña, el enemigo ha logrado una primacía técnica en velocidad y artillería que ha despojado al Huáscar de su arma más efectiva, la sorpresa. Ya no podemos predecir posiciones de ataque. Las viejas certezas han desaparecido. El legado de Angamos se extiende más allá de la batalla del Pacífico. La capacidad demostrada por Chile de mantener y modernizar una flota superior revela una capacidad organizativa que el Perú no puede igualar. Cada proyectil Palliser, cada tonelada de carbón galés, cada pieza de repuesto para las máquinas, representaba una cadena logística que funcionaba. En contraste, el Perú luchaba por cada bala, por cada saco de carbón. En 1985, historiadores navales chilenos y peruanos se reúnen en un congreso en Lima. Un descendiente de un oficial del Huáscar, al ser preguntado sobre la flota chilena, ofrece una respuesta que captura un reconocimiento amargo. Subestimamos completamente su capacidad industrial en 1879. Pensamos que sus blindados eran lentos, torpes, vulnerables. Los llamábamos, las cocinas, por su baja velocidad. Pero lo que no entendimos fue la filosofía detrás de ellos. Los chilenos no intentaban ganar un duelo honorable. Estaban construyendo una flota lo suficientemente rápida para estar en todas partes al mismo tiempo. Cantidades abrumadoras. Y cada uno transportaba esa nueva tecnología, los proyectiles perforantes. Contra un solo blindado, un Huáscar comandado por Grau tenía buenas probabilidades. Contra dos, 0 probabilidades. Ellos tenían toda una escuadra. La guerra naval cambió de una cacería táctica a una inevitabilidad matemática. No nos derrotaron con un arma milagrosa. Nos enterraron bajo una avalancha de producción industrial respaldada por superioridad tecnológica. Hoy, el Huáscar todavía existe. No fue desguazado. Reposa anclado en Talcahuano, Chile, un museo y un monumento a 2 naciones. Pero su legado vive en el corazón de cada peruano. La doctrina de la guerra asimétrica, de la audacia y el ingenio contra un poder material superior, que Grau y el Huáscar demostraron durante 6 meses, se convierte en el fundamento del espíritu de resistencia peruano. Angamos no terminó la guerra, pero terminó el terror. Las rutas marítimas que habían sido el dominio del Huáscar se volvieron chilenas. El monitor que había cazado libremente fue cazado hasta su captura, y la tecnología que hizo posible esta transformación, cascos limpios, máquinas más potentes y proyectiles perforantes, representaba algo más profundo que una ventaja táctica. Representaba la capacidad de una nación de combinar la inversión estratégica con la modernización industrial, creando una fuerza en cantidades y calidad que convertía la guerra en una ecuación matemática. El Perú podía tener al mejor marino del mundo, pero Chile podía construir y mantener mejores cazadores de barcos. Y en una guerra de desgaste, las cantidades abrumadoras respaldadas por tecnología superior escriben el veredicto final. Los 6 meses que inmortalizaron al Huáscar enseñan una lección que trasciende la historia militar. La innovación sin recursos es una curiosidad científica. Los recursos sin innovación son un desperdicio. Pero cuando la estrategia y la superioridad industrial convergen, cuando buques más rápidos que pueden perforar cualquier blindaje son desplegados en una trampa perfecta, entonces la guerra deja de ser un arte y se convierte en una inevitabilidad. Si esta historia te reveló cómo la tecnología y la estrategia naval invirtieron el curso de la Guerra del Pacífico, déjanos un comentario contando qué te sorprendió más. Y si quieres más historias no contadas sobre cómo la innovación cambió las guerras, suscríbete. Estas historias importan no solo como historia, sino como recordatorios de lo que el ser humano puede lograr, para bien y para mal, cuando la necesidad obliga a la innovación. Los chilenos llamaron al 8 de octubre de 1879 el Día de la Victoria Naval.
Los peruanos lo llamaron el Día de la Gloria y el Sacrificio. Los historiadores simplemente continuaron analizando los partes de batalla, uno tras otro, hasta que no quedaron dudas de por qué el Huáscar había caído. La guerra naval había terminado. El mar ahora pertenecía a Chile, y un monitor capturado en sus